Jóvenes. Sí, licenciado. Sí, es que se me extravió por estar buscando cuántos números, cuántos sabíamos. Bueno, jóvenes, esta es la última clase con respecto a la temática que va a entrar el día del examen. El día del examen es el día lunes, si no estoy mal, a las 7 de la noche. Bueno, miren, pues, pongan atención. Esto de la ley de expropiación ya lo hemos venido estudiando y lo hemos venido analizando. ¿En qué radica esa institución? ¿Cuál es el fundamento de la expropiación? ¿Cuál es el espíritu filosófico de su creación? ¿Cuál es el fundamento de la expropiación? Pongan atención, solo con la explicación ustedes van a tener. Miren pues, perdón. La expropiación es una institución de carácter legal, de carácter jurídica, en donde por medio de la misma el Estado priva de su propiedad a una persona que tiene la posesión como propietario de un bien, principalmente de un bien inmueble. Pero cuando hablamos de la fundamentación del porqué de la expropiación, nuestra Constitución se refiere a aspectos de carácter eminentemente de razones de utilidad colectiva. Vayan tomando nota, porque no, yo creo que no le vamos a dar lectura a todos estos artículos, sino que solamente se los voy a ir explicando. Repito entonces, cuando hablamos de la expropiación y lo miramos desde el punto de vista muy fundamental, ese espíritu de su creación, la Constitución en su artículo 40 nos dice: en casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o de interés público. Esa es la fundamentación: beneficio social, calamidad pública, interés social. Los elementos fundamentales que deben de darse en la expropiación. ¿Cómo es que se da el trámite de la expropiación? Hablemos que se derrumbó, que se cayó un puente. Aquí, cerca, aquí en Ciudad San Cristóbal, el puente de Villalobos que conduce para el Pacífico. Esa jurisdicción es de Villanueva. Aquí no hay expropiación porque no fue necesidad, no hubo razón de la misma, porque en el mismo lugar se hizo un puente baile y está provisionalmente, bueno, de una forma parcial, solucionado el problema. ¿Qué sucede si este puente no hubiese tenido acceso a su reparación? Entonces el Estado tenía que buscar la forma o la manera de cómo hacer, como se dice en buen chapín, buscar un atajo o bien buscar un procedimiento de habilitar la vía
para que ésta quedara expedita. En estos casos, el Estado habla con el propietario del terreno, a quien se le va a expropiar para beneficio social, para beneficio público o interés colectivo, que es el fundamento. Bueno, el propietario acepta las condiciones tanto que él pone como el Estado, presta su terreno, da el terreno en expropiación e inmediatamente el Estado lo indemniza con respecto al terreno que ha sido expropiado. La pregunta es, ¿qué sucede si el propietario se opone? Él no acepta condiciones que se le expropie su terreno porque es posible que haya un paso de servidumbre, es decir, que haya alguna situación en que es el acceso para su terreno o expone algunas condiciones. Bueno, entonces el Estado, por medio de los órganos jurisdiccionales, inicia el trámite de expropiación. En este caso, estamos hablando del puente de Villalobos, en donde el Estado, por medio de las municipalidades, lo que son el Ministerio Público, se constituyen como querellantes adhesivos, principalmente las municipalidades, el Procurador General de la Nación, e inician el proceso de expropiación. Bueno, se dicta la resolución del juzgado y se da la expropiación y se le indemniza inmediatamente. Hay algo muy importante. Es mejor negociar, es mejor conciliar y que el Estado le habilite otro espacio para que él pueda ingresar y que el Estado le habilite ciertas circunstancias de mejoría para su terreno y ponerle un precio. Sin embargo, a través del Código Procesal Civil y Mercantil, el Estado tiene sus evaluadores y estos evalúan el terreno de acuerdo a las condiciones, lugar, aspectos fácticos, el tiempo donde se encuentra y toda la situación para poderle dar un valor eminentemente real, justificable. Miren, ese sería un primer caso. Fíjense pues. Esto que yo les estoy explicando está en los artículos que les tengo a la vista. ¿Qué sucede? Perdón, estoy malo. Perdón. ¿Qué sucede si la expropiación, esa privación de la posesión del bien, se da inmediatamente por la necesidad de carácter de interés social, de carácter colectivo o público? Se da la expropiación inmediatamente. Entonces el Estado en ese momento preciso solo hace los avalúos e indemniza al propietario. Otro caso. ¿Qué sucede si tiene que darse la expropiación por aspectos de calamidad pública
por una perturbación a la paz o por movimientos de guerra. Se da la expropiación inmediatamente. La pregunta es, ¿en qué momento? ¿En qué momento preciso el Estado va a indemnizar a la persona que se le privó de su bien? El Estado lo indemniza en el momento que ha cesado la calamidad pública. Algo muy importante. Si el Estado va a expropiar tierras ociosas, supongamos que sea en la franja transversal del norte, ¿cuál es el lapso? ¿Cuál es el tiempo en que el Estado va a indemnizar? El tiempo máximo para esa indemnización de las tierras ociosas o de las tierras que se encuentran en ciertos lugares, ese lapso es de 10 años. Aquí tenemos, vamos a ver, aquí tenemos la ley de expropiación. Dice doctrinariamente lo siguiente. Esto es en aspecto doctrinario. Les voy a leer unas 3 líneas. El derecho a la propiedad no es absoluto o perpetuo. Es cierto, eso lo vimos cuando hablábamos de la posesión y hablábamos de la propiedad. No es perpetuo ni es absoluto, no es para toda la vida. Si se da la expropiación. Entonces, una persona puede ser privada de sus bienes por causa de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobados y previa una justa indemnización. La pregunta es entonces, ¿cuál es el fundamento de la expropiación? Y aquí lo estamos analizando. El primer fundamento se encuentra en el génesis de la expropiación por causa de utilidad colectiva, la cual se basa en la superioridad del derecho público sobre el derecho privado. Es decir, que el derecho público está sobre el derecho privado. El segundo, en la función social de la propiedad. Si no puede justificarse la existencia de este derecho, si no se demuestra que en una época dada es socialmente útil, en consecuencia el legislador puede imponer a la propiedad individual todas las limitaciones que sean acordes con las necesidades sociales. En tercer lugar, se tiene la teoría de la reserva basada en el origen de la propiedad que pasó de colectiva a individual por hacer entrar de nuevo en el patrimonio común mediante indemnizaciones. Toda aquella posesión se exija por razones de utilidad pública. Luego tenemos el artículo primero, que habla del fundamento legal. Tenemos el artículo 5, que habla sobre causas de utilidad y de necesidad pública. Los objetos. El objeto de la expropiación. ¿Por qué se está expropiando? ¿Por qué se está privando? Entonces, por causas de utilidad o necesidad pública o por interés social, puede ser objeto de expropiación toda clase de bienes, estén o no en el comercio. Luego tenemos el artículo 10. Todo esto que les estoy leyendo ya se los expliqué, jóvenes. Dice, la indemnización debe comprender
la satisfacción al propietario del valor del bien y de todos los daños, desmerecidamente, y erogaciones que sean consecuencia de la expropiación, incluyendo ante cualquier atraso. El pago también del atraso de las indemnizaciones, pues este va a ganar ciertos intereses. El artículo 11 habla de la indemnización y se refiere que debe de fijarse en dinero, a no ser que su expropiante o expropiado convengan en otra forma de pago. Solicita él que le hagan un puente, solicita ampliación de un bien en su terreno. El artículo 12, este está reformado por el decreto 1479 y dice lo siguiente, fíjense, la indemnización, cuando no sea posible llegar a un acuerdo entre la entidad expropiante y el expropiado, será fijada por un experto evaluador, quienes, para su indemnización, deberán tomar en consideración los elementos, circunstancias y condiciones que determine su predio real, sin sujetarse exclusivamente a declaraciones o registros oficiales o documentos presenciales fundamentalmente. ¿Y qué es lo que se requiere para esa indemnización? El valor actual del bien, pueden haber ofertas, los medios de prueba pertinentes. Basados en esas evaluaciones propuestos por el Estado y haciendo los evalúos correspondientes utilizando el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, la indemnización, jóvenes, ya les mencionaba a ustedes cuáles son los elementos por los cuales se da la misma. La indemnización, pongan atención, porque esto está en el artículo 40 de la Constitución. Dice, la indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación, lo que les leía. Ponga atención, solo en caso de guerra, lo que les explicaba, de calamidad pública o grave perturbación de la paz, puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse, sin previa indemnización. Pero esta deberá hacerse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad. La forma de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas. Las tierras ociosas, recuerde que ese concepto lo tenemos, lo que es en el decreto 1551 de la Ley de Transformación Agraria. Tierras ociosas son aquellas tierras que están sin producir, que no están produciendo, y si las tienen trabajando y son de mala calidad, pues prácticamente se les considera ociosas. Entonces, cuando se trata de la expropiación de tierras ociosas, será fijado por la ley la indemnización. En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Entonces, en pocas palabras, les expliqué en qué consiste la institución de la expropiación, cuál es su fundamentación, cuál es su objetivo, cuál es su fundamento, sus objetivos, qué es lo que pretende el Estado. Terminamos con esa institución y pasamos con la siguiente. Si hay alguna pregunta, me la puede realizar en este momento con respecto a la expropiación. Si no, seguimos.
Por mi parte, podemos continuar, licenciado. Gracias. Ok, gracias. Todo Sigamos. claro, licenciado. Muchas gracias. Tranquilos. Miren, pues, es Licenciado, posible que manda. perdón, con la expropiación a mí me surge una duda. Hay contratos que se hacen, por ejemplo, del gobierno con empresas privadas, ¿sí? Por ejemplo, para construcción de torres de transporte de energía eléctrica. Por ejemplo, en este caso es una empresa privada la que se va a encargar de hacer el trámite, de negociar precios y demás. Si la persona en ese caso no accede, ¿quién es el que ejecuta la expropiación? ¿Es la empresa privada o lo hace a través del Estado? Miren, muy interesante. Ya le entendí su pregunta. El Estado celebra, fíjense, pues, un contrato con una empresa privada en donde, el Estado necesita fundamentalmente ese terreno, porque por ahí es posible que pase un alumbrado eléctrico, o bien pueda utilizarse para servicio y beneficio colectivo. Si no es así, me corrige, compañera. Acá es el Procurador General de la Nación quien tiene que comparecer como representante del Estado para ese contrato de arrendamiento, podríamos llamarle no de paso de servidumbre, sino que es de servicio de carácter social, de interés colectivo. La pregunta de la compañera es, ¿qué sucede si el dueño del terreno puede faltar alguna de las cláusulas? El Estado va a demandar por daños y perjuicios. Los daños son los ocasionados que no llegó la luz a determinado lugar o el agua. Y los perjuicios es lo que el Estado ha dejado de percibir económicamente. Entonces aquí ya se inicia un proceso por daños y perjuicios. Porque dentro de ese contrato no se está hablando de expropiación alguna. Porque para que se dé la expropiación, yo ya les leí en parte y les expliqué cuáles son los elementos sine qua non que deben de darse para ese tipo de institución que es la expropiación. Por el hecho de que la empresa privada haya incumplido, el Estado no la va a expropiar. Se inicia el procedimiento en un juzgado de jurisdiccional por improcedente y por frívolo, manda por un tubo la demanda. Porque el juez va a leer el contrato. Y aquí voy a decir, aquí no habla nada de expropiación. Eso no le den trámite, o que se dicta un previo en donde la persona que va a demandar lo corrija, se le dicta un previo, o se le hace ver de que es improcedente la demanda y punto, sin hacer ningún comentario. Porque tampoco el juez va a estar para arreglándole la plana que está demandando. Sencillamente, por improcedente, no se le da trámite a la presente demanda. O si el juez es buena gente, puede poner ahí artículos tales, solo para que miren de que el por qué no se le dio trámite. No hay aspecto alguno que se relacione con expropiación, si es que el Estado quiere expropiar. ¿Estamos, compañera? ¿O estoy mal? Sí, licenciado, gracias. Bueno. Miren, pues, jóvenes.
Vamos a entrar con lo que es la ley de parcelamientos urbanos. ¿A qué se refiere esta ley? Regularmente, quienes la utilizan son las municipalidades jurisdiccionales. No nos perdamos de vista cuando estamos, por ejemplo, en el examen y se habla de parcelamientos. Ustedes tienen que estar concretos, bien concentrados en los parcelamientos urbanos. Cierran las puertas de su cuarto donde estén examinándose y que nadie los moleste. Porque estamos hablando de parcelas. O sea, esas divisiones que se dan de grandes extensiones de tierra y se van fraccionando. Y de esos grandes parcelamientos se dan las fracciones en donde se convierten otras parcelas, pero de menor área. Eso es sencillo, jóvenes. Son las divisiones que se van dando de grandes extensiones de tierra, en donde de esas divisiones y esos fraccionamientos se van convirtiendo otras parcelas, pero de menor tamaño. ¿Qué nos dice el artículo 1? Vamos a ver. Esto se lo dejo a ustedes como trabajo, pero yo les estoy sacando el chance. Esto ustedes tienen que estudiarlos por su cuenta, porque solamente serán los artículos para que ustedes los analicen y los estudien. Artículo 1 del parcelamiento urbano. ¿Qué dice? Parcelamiento urbano es la división de una o varias fincas, con el fin de formar otras, pero de menores áreas. Tal operación debe ajustarse a las leyes y reglamentos de urbanismo y a los planos reguladores que cada municipalidad ponga en vigor de conformidad con la autonomía de su régimen. Artículo 2. Toda persona individual o colectiva que directa o indirectamente se dedique con ánimo de lucro a efectuar operaciones de las conceptuadas en el artículo anterior queda obligada a registrarse en las municipalidades a cuya jurisdicción corresponda el inmueble que se va a parcelar. Y luego tenemos el artículo 3, dice, las disposiciones de la presente ley son de orden público. Artículo 5, las ventas de fracciones de terreno solo podrán efectuarse con la previa autorización municipal y para ello se comprobará antes de entregarlas, como por ejemplo que las obras de urbanización figuren en los planos, que el propietario o gestor del parcelamiento ha fijado el precio, que se ha efectuado la nueva declaración. Bueno, y ahí hay otros dos incisos más. Entonces, esta ley de parcelamientos está regulado con el decreto 1427 del Congreso de la República. En efecto, se refiere a esas divisiones, a esos fraccionamientos que se realizan a grandes extensiones de tierras y se fraccionan terrenos o bien otras parcelas, pero de menor tamaño. Bueno, vamos a terminar con esto. Vamos a ver, permítanme un segundo, jóvenes, quiero ver algo. Estoy cargado de libros acá para consultas. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Vamos a finalizar la cátedra de hoy con lo que es las zonas de desarrollo agrario. Decreto 60-70.
Miren, estas zonas de desarrollo agrario, jóvenes, artículo 40. Zonas de desarrollo agrario, artículo 40 del decreto 1551. Pongan atención, solo con poner atención, esto se queda. ¿Cuáles son las zonas de desarrollo agrario, jóvenes? Estas zonas de desarrollo agrario, quiero decirles que se encuentran en la jurisdicción territorial, en el marco geográfico. Podemos hablar del Quiché, podemos hablar de Huehuetenango, podemos pasar por Fray Bartolomé de las Casas, por Cobán, Baja Verapaz, y podemos llegar hasta Izabal. En 1970, todas estas zonas de desarrollo agrario, el 90% punto y fracción pertenecían al Estado. Fíjense ustedes. En 1978, de ese 90%, el Estado solo es dueño del 9%. Ustedes se preguntan qué ha sucedido. ¿Por qué desapareció el Instituto Nacional de Transformación Agraria? Lo dejaron una pajilla. Todos los congresistas y todos los militares se apropiaron de la mayor parte de todas esas zonas. Lo que se pretendía de parte del Estado, pero con políticas gubernamentales, era la industrialización, poner empresas. Yo sé que muchos de ustedes conocen todo ese sector. Realmente es algo maravilloso que no se les puede envidiar a un país europeo. Viajar por ahí en las madrugadas, viendo amanecer, viendo salir el sol. Jóvenes, mis respetos. Esa zona de Huehuetenango, Fray Bartolomé de las Casas, todo ese sector del Quiché, toda esa franja transversal, cuando yo viajé estaba asfaltado. No sé cómo se encuentre actualmente. Sin embargo, se pretende aún crear o fortalecer lo que es el anillo periférico nacional. Es algo realmente que, si ustedes conocen, yo sé que me lo están confirmando, pero el que no y tiene la oportunidad, échense un su viajecito por ahí. Arrancan con Huehuetenango, Quiché, suben, llegan a Cobán, bajan a Verapaz, Alta Verapaz, llegan luego, suben a todo el sector de Fray Bartolomé de las Casas, llegan a Izabal. Y estas zonas de desarrollo agrario, lo que se pretendía era la creación de la industrialización de las empresas, ¿Qué es lo que nos dice acá? Aspectos eminentemente fundamentales con esta ley de zona de desarrollo agrario. Vamos a ver si tenemos algo por acá importante.
Van a poner atención. Miren pues, prácticamente lo que les he explicado y lo que está ahí. Dicen, también cabe referirse a los planes impulsados por el Estado en la llamada Franja Transversal del Norte, lo que incluye todo el norte bajo del país, desde el departamento de Huehuetenango, Izabal, pasando por el Quiché, Alta Verapaz. Esta fue declarada área de interés público. Fíjense, disponiéndose que los terrenos baldíos fueran declarados de la nación de acuerdo con la ley de transformación agraria. ¿Y qué pasó con esos terrenos baldíos? Que tenían que pasar a nombre del Estado y no de particulares y políticos. Entonces, y que las fincas privadas quedaran afectas a la disposición sobre tierras ociosas y zonas de desarrollo agrario, contempladas en la misma ley, a consecuencia de la adjudicación por el gobierno de 500,000 hectáreas de tierras de esta zona bajo diferentes formas de tenencia, tanto comunitaria como individual. Aquí está. El área, esta tierra del área en 1970 era en un 70% estatales. Yo les dije 90, no. En 1970, estas propiedades, estas zonas de desarrollo agrario, en 1970, esta zona de desarrollo agrario era en un 70% estatal, el 25% privada y el 5% eran comunales. Y en 1978, de 70% baja a un 9.3% como propiedad del Estado. Imagínense ustedes. Es increíble. Veamos qué es lo que nos dice el decreto 1551 de la Ley de Reforma Agraria. Dice, zonas de desarrollo agrario. Para los efectos de esta ley, se concretará por zonas de desarrollo agrario aquellas áreas del territorio nacional de gran extensión, susceptibles de una profunda transformación de sus condiciones económicas y sociales, que exigen para su ejecución obras y trabajos complejos que, superando la capacidad privada, hacen necesario el apoyo técnico, financiero y jurídico del Estado. Si ustedes se dan cuenta, con respecto a esas zonas de desarrollo agrario, tenía o tienen aún sus propios objetivos. Luego tenemos lo que dice el artículo 40. La declaración de alto interés social del conjunto de trabajos y obras de transformación, así como la aprobación del Plan General de Desarrollo, se harán por acuerdo del Consejo Nacional de Transformación Agraria. Esto no ya se los voy a leer porque lo que regula todos los aspectos de lo que era el INTA, el Instituto Nacional de Transformación Agraria, fue absorbido por el MAGA. Y como consecuencia, es el MAGA entonces el que tiene que darle todo este tipo de seguimientos. Jóvenes alumnos, aquí nos vamos a quedar. Si hay alguna pregunta, estoy a la orden. Si no, pues nos miramos el próximo día de clase, que es el lunes a las 7 de la noche, donde ustedes van a sustentar su examen. ¿Hay alguna pregunta al respecto?
Si no hay preguntas, pues estoy analizando el examen. Si les pongo 40 puntos, si les pongo 40 preguntas, si les pongo 20 preguntas, si les pongo 10 preguntas. En fin, que estoy viendo la forma de cómo se va a realizar el examen. A mí me gustaría 40 puntos, 40 preguntas, porque así ustedes tienen para divertirse. Y les voy a dar 1 hora. Pero ahora si no les pongo 20, con 45 minutos o 40 minutos. ¿Hay alguna pregunta al respecto? O pasen feliz noche. Mejor 20 con 1 hora, Lick. 1 hora, licenciado. Negociemos 1 hora, 20 preguntas. Buenas noches, 1 hora está bien. 20 preguntas. Bueno, vamos a ver. Ahí vamos a ver cómo estamos. Vamos a dejar 20 preguntas, pero vamos a sacar 40 minutos. Muchas gracias, Lick. Feliz noche, que Gracias, descansen. Feliz licenciado. fin de semana. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Siga mejor, Feliz licenciado. noche. Feliz noche, Lick. Licenciado. Yo tengo una consulta. Vayan Es que- ahí se portan bien, no vayan a estudiar, vayan a leer. Mañana sábado y domingo para sacar los 40 puntos. ¿Qué quiere, compañera? Disculpe, fíjese que yo tengo un pequeño inconveniente para poderme examinar a las 7. Entonces yo consulto como cuál es el procedimiento, si tengo que mandar la carta para solicitud de extemporáneo siempre a coordinación o solamente con usted. Es que yo también estoy llevando EPS en el área de ciencias económicas, auditoría, siempre en la USAC. Y ese día tengo que ir a clase presencial, solo el 2, precisamente a las 6 para las 7, 7:15. Entonces se me complica un poquito realizarme el examen. Bueno, por el momento le voy a dar una solución parcial. Yo pienso que después de los exámenes, posiblemente nuestra primera cátedra, yo les voy a informar que va a ser el examen extemporáneo. Ah, muy bien. Es decir, que los exámenes inician, permítame, creo que tengo anotado acá. Aquí Es está. que es el 2, el lunes 2, pero como tengo entendido que el procedimiento es 3 días hábiles después del examen, por eso yo quisiera consultar de una vez el procedimiento porque no tendría una carta del trabajo, sino que es debido a mi EPS, pero sí tengo la orden y donde ellos, el anuncio donde ellos nos citan para esa hora. ¿Qué fue lo que le dije? Que en una forma parcial, usted ya está autorizada para que se someta al examen extemporáneo. Y este examen extemporáneo, vamos a ver, segundo examen parcial, tenemos el día 12 de octubre. El 12 de octubre es el último examen. ¿El 12 de octubre qué día es, jóvenes? ¿Quién tiene por ahí un calendario? Ahorita le digo el link. Es jueves, Lick. Jueves. Jueves, 12 de octubre. 12 de octubre. Entonces, tentativamente, el examen extraordinario lo vamos a dejar para el 13. 13. Para el 13 de octubre. Porque el 12 tienen ustedes examen de Derecho Civil, jueves. Entonces, el 13 es viernes. Yo tentativamente, yo lo voy a anotar acá, extemporáneo. Extemporáneo, el 13. En hora de clase. ¿Me entiende? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, entonces el extemporáneo es el 13.
Estoy viendo algo, permítame. Para no complicarnos. El examen extemporáneo va a ser el 13 a la misma hora, es decir, a las 7 de la noche. ¿Sí? Sí, licenciado. Lo estoy anotando. Porque así se examina juntamente con la otra sección. Muy bien. Bueno, jóvenes, ¿hay alguna otra pregunta? O si no, nos miramos el próximo día de clase. Le agradezco mucho, licenciado. Que Dios lo bendiga. Feliz noche. Ay, ojalá. Sí, Lick, es que viera que sí, se me complica ahorita con esto, pero muy amable, le agradezco bastante. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Adiós. Feliz noche.